Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 24 de octubre. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Como todos los viernes decimos de él, día de mirar a la cruz de Cristo con agradecimiento, con amor, con espíritu de seguimiento del Señor. Y también día penitencial en el que la Iglesia nos invita a acercarnos al sacramento de la confesión, de la penitencia, de la misericordia de Dios. Evangelio del día de hoy, Lucas 12, 54 al 59. Con un ejemplo tomado de la naturaleza y de la sabiduría popular, Cristo se queja de la poca vista de sus contemporáneos. ¿No ven o no quieren ver que han llegado ya los tiempos mesiánicos? Los hombres del campo y del mar, mirando el color y la forma de las nubes y la dirección del viento, tienen un arte especial, a veces mejor que los meteorólogos de profesión, para conocer el tiempo que va a hacer. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente y reconocer en Jesús al enviado de Dios, al auténtico Mesías, a pesar de los signos milagrosos que les hacía. Jesús les llama hipócritas, porque sí que han visto, pero no quieren creer, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Otra recomendación se refiere a los dos adversarios que se ponen de acuerdo entre ellos antes de ir a los tribunales, que se ve que sería peor para los dos. También eso es tener buena vista y ser previsores. La ofuscación no era exclusiva de los contemporáneos de Jesús. Hay algunos, nosotros mismos, muy hábiles en algunas cosas y necios y ciegos para las importantes, espabilados para lo humano y obtusos para lo espiritual. Cuando Jesús se queja de esta ceguera voluntaria, emplea la palabra kairos para designar el tiempo presente. Kairos significa tiempo oportuno, ocasión de gracia, momento privilegiado que, si se deja escapar, ya no vuelve. Nosotros ya reconocemos en Jesús al Mesías, pero seguimos tal vez sin reconocer su presencia en tantos signos de los tiempos y en tantas personas y acontecimientos que nos rodean, y que si tuviéramos bien la vista de la fe, serían para nosotros otras tantas voces de Dios. El concilio invitó a la Iglesia a que supiera interpretar los signos de los tiempos. Nos daría más ánimos y nos interpelaría saludablemente si supiéramos ver como voces de Dios y signos de su presencia en este mundo, por ejemplo, las ansias de libertad que tienen los pueblos, la solidaridad con los más injustamente tratados, la defensa de los valores ecológicos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la revalorización de la mujer en la sociedad y de los laicos en la Iglesia. Podríamos preguntarnos hoy si tenemos una visión cristiana de la historia, de los tiempos, de los grandes hechos de la humanidad y de la Iglesia, viendo en todo un kairos, o sea, una ocasión de crecimiento en nuestra fe. Ahí tenemos, pues eso, mucho bagaje para pensar, para orar, para meditarlo, para profundizar y no quedarse simplemente, pues eso, arriba, en la nata, ¿no? Sino profundizar en lo que nos compromete, ¿no? Este día, el 24 de octubre, la Iglesia celebra, entre otros santos, como digo siempre, y son muchos, la memoria de San Antonio María Claret, obispo y fundador de los claretianos, los misioneros claretianos. Antonio Claret y Clará nació en Sallent, Bagués, diócesis de Vic, en 1807, quinto hijo de un matrimonio muy cristiano que tuvo 11 hijos. La familia era pobre. A los 18 años encontramos a Antonio en Barcelona aprendiendo el oficio de tejedor. El joven sentía la vocación cartujana. Sus directores espirituales le desaconsejaron que por el momento siguiera esa vocación. A los 22 años ingresó en el seminario de Vic, donde dejó fama de ser persona más aplicada que inteligente. A los 28 años era sacerdote. Siendo yo coadjutor de Sallent, surgió en él la idea de crear una congregación de misioneros. Él mismo obedeció al impulso interior que sentía de dedicarse a las misiones y fue a Roma a ponerse a la disposición de la Congregación de la Propagación de la Fe.
Este paso no dio resultados y entonces Antonio, en Roma mismo, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, del que hubo de salir por enfermedad. Regresó a Cataluña, regentó las parroquias de Viladrau y de San Juan de Olot, pero acabó dejando la vida parroquial para dedicarse a su verdadera vocación, la de misionero. Así le vemos recorrer toda Cataluña y las Islas Canarias, entregándose sobre todo a las misiones rurales y a la predicación a los sacerdotes, religiosos y monjas. Simultáneamente, Antonio inició su gran apostolado por medio de la publicación impresa. Pocos apóstoles hay que puedan comparársele en este aspecto. La librería religiosa creada por él desarrollará una actividad incomparable durante toda la vida del santo y más allá. Antonio encontraba 1000 maneras de distribuir y hacer llegar a todos impresos, estampas, medallas. Editó centenares de miles de libros y fascículos. Durante un tiempo dirigió espiritualmente la nueva institución religiosa de Joaquina de Vedruna. Fue entonces cuando Mosén Claret empezó a adquirir la fama de taumaturgo. Tanta actividad religiosa en un tiempo de marcado odio a la Iglesia no podía quedar sin reacciones diversas. Antonio fue víctima de un atentado, pero el santo sacerdote no se desanimó por ello. Fundó en Vic la Archicofradía del Corazón Inmaculado de la Virgen María y más tarde la congregación religiosa del mismo nombre, que es su creación más importante. Mientras se dedicaba a la organización de esta, se le leyó una orden del Ministerio de Gracia y Justicia, por la cual se le nombraba arzobispo de Santiago de Cuba, isla que en aquel entonces se encontraba bajo el patrocinio de España. Por consiguiente, el padre Claret heredó una sede arzobispal que había estado desprovista de pastor durante 14 años. Mucho fue el trabajo que le representó organizarla, pero el nuevo arzobispo estaba ya entrenado en la actividad pastoral. Prosiguió en Cuba su sistema misional, completándolo con un apostolado de caridad realmente extraordinario. En verdad que disponía ahora también de mejores y más poderosos medios económicos. Se interesó, como es natural, por la formación y promoción humana de la gente de la isla. Instituyó una escuela de agricultura y él mismo, cosa característica en esta figura tan emprendedora y capaz, se puso a escribir métodos de agricultura. Entre otras cosas, fundó con Antonia París y Rivera de Tarragona el Instituto Apostólico de María Inmaculada, congregación que adoptó la regla de San Benito. En una palabra, el arzobispo Claret demostraba ser un organizador admirable y un sacerdote infatigable, y que no temía ninguna dificultad. Tampoco en este caso podían faltarle adversarios, clérigos descontentos de las reformas que implantaba. Excitaron contra él a los nacionalistas cubanos. Antonio sufrió 4 nuevos atentados, en uno de los cuales quedó herido gravemente. La reina Isabel II le llamó a Madrid para hacer de él su confesor. Entonces el padre Claret renunció al episcopado de Santiago. En la corte fue consejero de la reina y preceptor religioso de los príncipes. El inquieto sacerdote no podía permanecer inactivo en sus tiempos de ocio. Iba a confesar por las iglesias de Madrid. En aquellos tiempos de anticlericalismo, en que estaban prohibidas en España las órdenes religiosas, Isabel II le nombró presidente de una comunidad de sacerdotes residentes en el Escorial. Antonio María los organizó y convirtió el famoso monasterio en un seminario. Creó allí una biblioteca y un colegio que con el tiempo debía llegar a convertirse en un instituto de enseñanza superior. Como de costumbre, nuestro apóstol y escritor se consagró a la composición de obras literarias que guardasen relación con sus actividades del momento. De aquella época son diversos libros sobre pedagogía. Combatido por el Partido Liberal, Antonio dimitió de su cargo en el Escorial, en el cual le sucedió un benedictino, el padre Rosendo Salvado, fundador de la abadía de Nueva Nursia en Australia. Entonces el padre Claret se puso a trabajar particularmente
para el restablecimiento de los religiosos en España y para que fuesen reconocidos como tales. Como confesor de la reina tenía que acompañarla en sus viajes por España. Esto proporcionó al santo ocasión para predicar en toda la península. Fundó la Academia de San Miguel para artistas y literatos. Todo ello le provocó nuevas antipatías. Fue calumniado y acusado de mezclarse en asuntos políticos. Pero lo que hizo que abandonara su cargo de confesor real no fueron estas calumnias, sino su desaprobación de que el gobierno español hubiese reconocido la unidad del Reino de Italia, hecho político que conculcaban los derechos del Papa. Postrado a los pies de Pío IX, San Antonio María recibió del pontífice el consejo de volver junto a la reina, y así lo hizo el santo y no abandonó a la soberana, incluso cuando ésta salió de España camino del destierro. Pero nuestro santo no se sentía en su ambiente en París, en aquella corte desterrada. Asistió al Concilio Vaticano II sin desempeñar en él un papel sobresaliente. Al sentirse enfermo se dirigió cerca de la patria a Prades, junto a Perpiñán. Se encontraba demasiado cercano a la frontera. Otra vez calumniaron a Antonio María, diciendo esta vez que tramaba contra la República. Esto motivó que el santo se recluyera en la cercana abadía cisterciense de Fonfraide, donde murió a los 63 años, el 24 de octubre de 1870. Más tarde se trasladó su cuerpo a Vic, donde se venera actualmente. Fue canonizado en 1950. San Antonio María Claret es uno de los apóstoles más grandes del siglo pasado. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Antonio María Claret. Felicidades a los claretianos y claretianas, y especialmente pues aquí tenemos claretianos en Gijón y también claretianos en Oviedo, y además hay también Colegio de la Inmaculada de las claretianas de Santa Antonia París, ¿no? Así que damos gracias a Dios por todos ellos. Felicidades a las parroquias también que llevan a San Antonio María Claret como titular. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.